inquietud que hay bien importante. El compañero José y Pipe son de la Facultad de Comunicaciones. Entonces me hacen una pregunta que yo no estoy en capacidad de responder, que cómo se aborda desde los trabajadores el tema de la discapacidad laboral y cómo los COPAS o de las organizaciones sindicales ayudan a reforzar o defender el tema de la discapacidad laboral o de la atención de estos trabajadores con discapacidad en su entorno y en su medio de trabajo. Nosotros tenemos muy claro el tema de la discapacidad, pero de pronto el tema de la discapacidad se ha enfocado con el tema de los discapacitados como si los trabajadores que defendemos la estabilidad laboral reforzada fuéramos enemigos de los discapacitados, o el sistema ha tratado de que los discapacitados nos vean a los que defendemos la estabilidad como los enemigos de ellos. A mí me parece que no es así. Nosotros defendemos la estabilidad tanto para los discapacitados como para el trabajador enfermo, que son dos cosas diferentes. Entonces, el trabajador enfermo necesita de una estabilidad laboral reforzada y el discapacitado necesita del empleo y necesita que se defiendan sus derechos. Nosotros no hemos abordado tanto el tema de los discapacitados, pero estamos en todo el compromiso, con todo el compromiso, las ganas, y podemos realizar el trabajo de defender el puesto de trabajo de los discapacitados, porque el sistema hoy a los empleadores que le dan empleo a los discapacitados les está ayudando con el tema de los impuestos, les ayuda económicamente, les da una ayuda para que los impuestos sean menores siempre y cuando le den a los empleo a los discapacitados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los gobiernos, en contra con los deseos de acabar o de reformar el artículo 26 de la ley 361, manifiestan, no, es que los trabajadores están acabando, porque si al discapacitado se le da el empleo, también hay que pedir permiso al ministerio para poder cancelar ese contrato en un momento dado, y nos parece que es justo que todos tengamos el mismo derecho, tanto los enfermos como los discapacitados, con el tema de la discapacidad y la estabilidad laboral reforzada. Entonces, como CODISO no hemos entrado tanto allá, hemos estado más como al margen y en el acompañamiento del trabajador enfermo, pero tenemos toda la capacidad de poderlo hacer. ¿Cómo veía usted el tema de discapacidad en un ámbito laboral competente? Digamos que el mundo del trabajo tiene una racionalidad, y esa racionalidad casi siempre está determinada por la capacidad que tenga el trabajador, y casi siempre es por su cuerpo. O sea, por más que hemos hablado de diversidad, el mundo del trabajo no la incorpora. El mundo del trabajo siempre ha tenido una racionalidad para hacer más plata, ¿sí? Y eso ha generado que los cuerpos diversos, los cuerpos diferentes, sean excluidos sistemáticamente. Esa racionalidad justifica, por ejemplo, que hayan puestos de trabajo femeninos y masculinos. Las políticas de inclusión han comenzado a llevar el debate a los lugares de trabajo, sí, te lo reconozco, pero no ha sido con la suficiente fuerza. Creo que de hecho las políticas han hecho algo que llamamos discriminación en positivo, que es obligar o fomentar a través de subsidios que contraten a personas con discapacidad, no por sus capacidades, sino de hecho por sus discapacidades, lo que hace un ejercicio de multiplicar la discriminación. Es una contradicción. Por ejemplo, yo soy trabajador y a mí nunca me han discriminado, pero han tenido intenciones de hacerlo. Respecto a eso, ¿qué opina usted? Los cuerpos diversos aportan igual a la sociedad que cualquier otro cuerpo, ¿cierto? Que el cuerpo heteroformado, que el cuerpo
con esas capacidades, porque al final la capacidad se define mucho por lo que uno aporta a la sociedad y la diversidad aporta en todos los sentidos. Tristemente, la lógica de solo pensar en el dinero cuando se lleva a las empresas a las personas es la que distorsiona esa realidad. ¿Qué hacer? Yo creo que cada vez más visibilizar el aporte de los cuerpos y las mentes de cuerpos diversos para que nuestra sociedad crezca, ¿cierto? Y no solo, y sobre todo, no solo pensar en monetizarlos, o sea, en pensar en cuánto aportan y cuánta ganancia generan. ¿Tiene una sugerencia para que se apliquen las políticas de inclusión laboral? En esencia, necesitamos un Estado fuerte. Digamos, necesitamos un Estado fuerte que permita que los cuerpos diversos y que los puestos de trabajo se adapten al mundo del trabajo, ¿sí? Necesitamos que las políticas de inclusión no se basen en la discriminación en positivo, ¿cierto? Necesitamos una sociedad y un Estado que realmente propenda por la protección de la diversidad, ¿cierto? Y que no reduzca a la racionalidad productiva como se está haciendo ahora, simplemente que llegue a regular mayor productividad en los cuerpos diversos, que creo que es una política equivocada. Gracias, querido. ¿Qué opina usted sobre la discapacidad en un ámbito laboral inclusivo? Bueno, desde hace muy poco, entonces en el país, por ejemplo, hay algunas normas que protegen a las personas con discapacidad en el trabajo y que básicamente todo se da a partir de la promulgación de la Ley 361 de 1997, que fue un proyecto de un senador discapacitado que creó una protección para el trabajador con el fin de que el empleador no lo pueda despedir, sino previamente hacer un proceso disciplinario y después ir a que el Ministerio del Trabajo le dé el permiso, que por lo general muy pocas veces lo da. Entonces, en ese ámbito del derecho laboral, hoy en día los trabajadores con discapacidad, que no es lo mismo porque la gente piensa que un trabajador discapacitado es como un trabajador enfermo, y no es cierto, no, son dos categorías de trabajadores diferentes. Hoy en día está esa protección que hace que el trabajador con discapacidad pueda tener estabilidad en el trabajo. Las políticas de inclusión están, pero no se aplican como debe de ser. Lo que pasa es que nosotros tenemos una sociedad bastante atrasada en casi todo. Y también tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad, como otros sectores de la población, que son disgregados, que son excluidos. Esta es una sociedad que discrimina, que por el color, por la raza, por la religión, por el credo político. O sea, aquí nosotros somos totalmente discriminadores en absolutamente todo. Y claro, también los trabajadores, porque al trabajador con discapacidad se le ve como un trabajador disminuido. Y en eso hay unas normas que protegen y que les dan un incentivo a las empresas privadas para que contraten personas con discapacidad. En el Estado no tiene lo mismo. En el Estado casi no hay trabajadores con discapacidades. Y en cambio hay algunas empresas que sí, y lo hacen como una labor de responsabilidad social empresarial. Lo que pasa es que somos una sociedad también de doble moral. Entonces cada quien mira a ver cómo cómo exalta su nombre, en ese caso una empresa, pues el caso de la marca. Entonces, claro, es también mostrarle a la sociedad como que es una empresa bondadosa, bonachona, de que ayuda a las personas que tienen problemas. Puede ser, de todas maneras hay unos espacios. Y pues sí, habrá empresas que hacen eso para el nombre. Es como cuando dan plata para la exposición en un museo. Entonces ponen el aviso primero.
y después van y lo descuentan de la declaración de renta. Entonces somos así. Ese es nuestro país. Yo opino que las políticas están ahí, pero se tienen que cumplir. Cuando los españoles hicieron normas para defender a los indios, porque había muchas normas que defendían a los indios en su época, las leyes de Indias. Los conquistadores aquí te dan una frase que hoy se aplica: se acata pero no se cumple. Y eso es más o menos lo que pasa hoy en día en todas las normas. O sea, es que realmente, más que normas, lo que necesitamos es cambiar de cultura y de concepción de los demás, de que no todos somos iguales y que debemos pues tratar de hacer una sociedad que sea diversa.